Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad. ¿Cuántos pueden sentirle esta mañana? ¿Cuántos están en su presencia esta mañana? Entonces vamos a adorarle. Bendito el nombre del Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Una vez más, y al estar aquí, delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar. Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra
en tu majestad, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar. Dígalo una vez más, y al estar aquí, mi corazón te adora, oh Dios, para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor les bendiga. Mi nombre es María Isabel Tena Linares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. El pastor se llama Osvaldo Tona. Yo les vengo a hablar, a compartir mi testimonio, cómo conocí al Señor, cómo se me encendió la luz. Bueno, yo no me crié en un hogar que no era cristiano. Mi mamá creía mucho en las cosas de brujería, y a raíz de eso yo fui creciendo y en esas cosas, mi mamá con esas cosas. Y bueno, yo tengo un familiar y ya venía a asistir a la iglesia aquí a donde yo me congrego hoy en día, y ella empezó a hablarme de la palabra, yo me enfermé fuerte, gravemente me enfermé. Ella empezó a hablarme que existía un Dios vivo, que era el único que me podía sanar, que me daba la sanidad divina. Y a raíz de eso yo le decía, sí, yo voy a ir, nunca le hice caso, hasta que un día empeoré más en mi enfermedad y decidí, le dije, llévame a la iglesia, llévame primeramente a hablar con tu papá. Mi hermano de aquí de la iglesia me estuvo hablando mucho de la palabra. Al día siguiente, bueno,
decidí más, vine a regresar aquí a la iglesia, vine a la iglesia, hablé con el pastor y de verdad eso me llenó tanto de la presencia del Señor que sé que era el Señor que estaba hablándome a mí y me entregué al Señor y para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor me ha sanado. Mi vida era un desorden en mi hogar, en mi familia, todo se me destruyó y todo lo puse hoy en día en las manos de Dios. Estoy sana para la gloria de Dios. Mi hogar ha cambiado desde que yo entré en los caminos del Señor. El Señor me ha cambiado mucho. Yo era de carácter fuerte, ya hoy gracias al Señor no lo soy. Ya mis hijos me han visto mucho el cambio, mucho de mi familia, de mis vecinos. Lo más importante es que el Señor me enseñó a perdonar y a pedir perdón, algo que yo no hacía. Y gracias al Señor pues he cambiado mucho. Estoy feliz, tengo a Dios en mi corazón y decidí seguir adelante, no marchar atrás, porque el mundo lo que le trae a uno es destrucción, inmundicia, cosas malas, te enseñan a cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, que no está bien delante de los ojos del Señor. Y bueno, pues desde ahí tengo 1 año y 5 meses aquí en la iglesia. Y de verdad el Señor ha cambiado todo en mi vida, ha cambiado todo y soy otra persona. Ya no soy la misma de antes, ya conozco el amor de Dios, ya sé amar, sé querer. He aprendido muchas cosas en las manos del Señor y solo le pido a Dios que me siga llevando así, que me siga ayudando a avanzar en sus caminos y que me siga ayudando, porque quiero seguir adelante con el Señor. No quiero mirar atrás y los que me están escuchando, bueno, yo les invito a que conozcan del Señor y que este testimonio, bueno, lo lleven a conocer al Señor, a que cambien sus vidas y que tengan una mejor vida, porque en las manos del Señor tenemos mejor vida, tenemos sanidad, tenemos bendiciones, tenemos salud, lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es María Elena Martínez, me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer, en la calle 34 con 16, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos pues les traigo un testimonio como reflexión, como aprendizaje, pues para mi vida fue pues un aprendizaje, una enseñanza y una demostración más de que el Señor está con nosotros, que está conmigo. En días pasados, el día jueves, llegué con fiebre a la casa, fiebre muy alta, no se me quería quitar. Duré con la fiebre aproximadamente 2 días. La fiebre bajaba, volvía a subir y así estaba. Se pasó el proceso de fiebre el día sábado, no me dolía la garganta. Pensé que era el virus, la malicia del virus. Pero sabemos todos que somos luchados, pues el enemigo pues trae enfermedades, pues. Y el Señor así lo permite, por alguna enseñanza, demostración de su grandeza, de su bondad, sus manifestaciones. Cuando estaba en mi proceso con el dolor de garganta, pues ya el día martes no podía hablar. Yo dije el día domingo dije no voy al culto, pues en el culto puedo recibir sanidad, liberación. El día martes ya no podía hablar, mi boca estaba trabada. Entonces amanecí con un dolor fuerte y en ese proceso pues yo lloré y dije, Señor, yo sé que el Señor está allí y yo sé que el Señor me va a sanar. Pero en mi proceso yo decía, Señor, me duele. Yo sé que Él lo sabe y que a veces tenemos que expresarle a Él lo que sentimos, aun cuando Él lo sabe todo.
Decía, Señor, me duele. Bueno, amaneció y en una de esas, hay una hermanita me escribió, le comuniqué pues de mi necesidad. Y la hermana me dijo, hermana, adórale al Señor, alaba al Señor, que el enemigo quiere taparte la boca para que no alabe, para que no le adore. Y en mi dolor, pues, yo lo que hacía era solamente mover mis labios y en mi corazón, pues, cantar esta alabanza. Cuando voy al médico, el médico me mandó a hacer todos los exámenes y resulta acontece que todos los exámenes salían bien. Cuando el médico me manda el tratamiento y solamente me tomé una primera dosis. Cuando llegó a la casa, empieza a botar un agua de mi boca. Era agria, era fuerte. Pero yo sé que en ese proceso esa era la respuesta a mi sanidad. Allí yo empecé a recibir esa liberación, esa sanidad. Y bueno, agradecida al Señor, porque sé que fue su mano, fue su obra. Él demostrándome una vez más que está con nosotros, que está conmigo, que Él es nuestro sanador. Por eso hoy en día puedo decir que mi Señor es mi sanador, porque lo he probado. Esta reflexión la traigo también, este proceso de salud, pues lo hago manifiesto porque el Señor dice que hagamos notoria de sus obras en los pueblos. Agradecida a mi Señor, agradecida porque oye mi oración, Él está allí atento a nuestro clamor. Y pues para aquel que esté pasando por un proceso de alguna necesidad, algún proceso de salud, algún inconveniente, ahí está el Señor. Él está presente, Él está atento a nuestras oraciones y Él responde. Solamente que a veces pues Él permite eso con algún propósito y Él a todo le saca provecho. Aunque el enemigo pueda traerte que ya no hay solución, que ya no hay remedio, el Señor es nuestra solución, el Señor es nuestro remedio, Él es nuestro médico por excelencia. Y esa palabra venía a mí. La oración es nuestra mejor medicina y el Señor es nuestro médico por excelencia. Bueno, el Señor les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje La semilla de Dios sembrada debe tener su fruto, parte 3. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias al Señor por la oportunidad, que es un honor y un privilegio que el Señor nos concede al estar detrás de este púlpito para, con esta palabra, con esta revelación, poder dar el alimento para el pueblo que escucha y que tiene hambre y sed de Dios. ¡Qué responsabilidad! Y al mismo tiempo, qué honor y qué gozo saber que cosas que uno ni siquiera pensó, ni siquiera imaginó que uno pudiera estar haciendo una labor así. El Señor en su gracia tuvo muestra de confianza, es con una confianza. Cuando el Señor abre su palabra y trae la revelación y hace el llamado, es confianza, hermano. Recuerden que el predicar es un llamado de Dios. No es el hombre el que llama, es Dios el que llama. Y eso es confianza de Dios. Hay hombres que llaman a hombres. Hay hombres que ellos mismos se llaman, ellos mismos se lanzan a la obra, pero no hay un llamado, Dios no los llamó. Para trabajar en la obra del Señor, tiene que haber un llamado de parte del Señor. Si no, si usted no tiene ese llamado, hermano precioso, hermano, quien me escucha en esta hora, yo le recomiendo que simplemente ore por aquellos que Dios ha llamado y que esté listo, porque, ojo, Dios llama cuando Él quiere, a quien Él quiere.
Nadie tiene que decirle a Dios cómo hacer las cosas, porque Dios sabe mejor que nadie a quién llamar y por qué Él lo hace. Hay personas que creen que saben más que Dios, que creen que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Usted ve el fruto del llamado de ese hombre y usted ve que es Dios y usted oye lo que ese hombre habla y usted sabe que es Dios, porque la revelación está en ese hombre. Porque Dios no le da a un hombre unas herramientas si no las va a utilizar. Eso no tiene sentido. Las herramientas son para usarlas. Y allí, cuando el hermano Branham dijo, ahí se cumple lo que el hermano Branham dijo. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo equipa. ¿Y cómo lo equipa? Con las herramientas espirituales que él va a necesitar. Hombres llamados por Dios y que Dios le da el material. Eso es como en las cosas naturales. Si una persona contrata a un albañil, pero ese albañil no tiene las herramientas, él le ofrece las herramientas, o la misma albañil viene con las herramientas. Él no va a venir con un taladro, él va a venir con las herramientas indicadas para el trabajo que él va a hacer. El electricista, él trae distintas herramientas que el albañil. Así, cada labor del que va a construir ese edificio, cada uno trabaja con instrumentos específicos para la labor. El electricista no va a trabajar con una mandarria para tumbar paredes, no. Él va a trabajar la parte de la electricidad. E igual, si es un edificio que tiene un propósito, entonces la parte de la decoración y de todo lo que necesita ese edificio para que pueda funcionar, allí están esos hombres que conocen su labor y tienen las herramientas y los materiales. Así son las cosas espirituales. Para edificar, construir el edificio de Dios, cada hombre y aún mujeres en su lugar, en su labor, porque ellas hacen una labor también. Porque usted no puede decir que usted es un ministro y no hay una hermana a su lado, directa o indirectamente respaldando ese ministerio. Si es su esposa, directamente. Si es una hermana de la iglesia, está orando por usted. Hay hermanas que están conectadas al llamado, es un cuerpo. Recuerden, cuando Dios llama a un hombre, hay cargas que Dios pone en los corazones de hombres y mujeres para orar por esos hermanos, porque ellos son la punta de lanza, ellos hacen una labor muy delicada. Y por eso, cuando esos hombres comienzan a predicar, el Espíritu Santo es el que comienza a predicar y se convierten en instrumentos de Dios y en el blanco del ataque del diablo. Y es necesario que usted, hermana, ore por esos hermanos para que el Espíritu Santo los guarde, para que el Espíritu Santo los bendiga, para que el Espíritu Santo les dé la victoria. Ellos están haciendo una labor muy fuerte, muy delicada y necesitan el respaldo ellos de todos los hermanos que se identifican con esta palabra. Hombres y mujeres que se identifican con esta palabra, que se identifican como cristianos, debieran de tener la carga de la iglesia en sus corazones. No deben ser indiferentes a todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. Por eso, esos hombres llamados por Dios requieren la oración del pueblo del Señor, porque ellos están haciendo una labor, cada uno en su ministerio. Hay algunos que Dios los va llamando y ellos en su momento Dios los colocará en la labor ministerial que Dios los predestinó, porque Dios tiene un tiempo para todo. Recuerden eso. Esto no es una compañía de méritos ni de calificaciones. Esto es un llamado en donde el Señor es el que entrena al hombre. Dios es el que entrena al hombre. Dios se encarga de formar el carácter cristiano y de servicio de ese hombre. Eso no es una labor
que realiza una persona, un instrumento, un hermano puede ser un instrumento para dar un consejo o una orientación, pero ciertamente Dios trabaja con ese hombre formándolo como los tipos de antes. Y yo esta semana entendí eso. Cuando en las culturas antiguas los hijos cumplían una cierta edad, y eso lo vemos en lo que es adopción, cuando se habla de un tutor, y eso también en parte uno lo ve en la cultura árabe, cuando cumplen cierta edad, ellos entran bajo la supervisión de una figura masculina, en algunos casos el papá directamente, en otros alguien designado por el papá. ¿Para qué? Para entrenarlos en la responsabilidad que en un futuro ellos van a ejercer. Fíjense, a los hombres los preparan de esa manera. La figura paternal, el hombre en la casa, él está llamado a entrenar a esos hijos para las futuras responsabilidades que ellos van a enfrentar en la vida. Por eso, hogares donde no hay un padre, ¿qué falta le hace a ese hogar? Porque el papá, él tiene esa autoridad y tiene esa ascendencia sobre sus hijos, los va llevando a imponer la disciplina en ese hogar. Y vemos en esas culturas cómo ellos van preparando a los hijos para que ellos o hereden la responsabilidad de sus padres o estén preparados para las responsabilidades que van a asumir en su vida adulta. Así es en lo espiritual y eso tiene un tiempo. Dios nos lanza al ruedo a un neófito porque no va a entender muchas cosas que él no va a entender. Deje que Dios lo vaya preparando, deje que Dios lo vaya entrenando. Ese hombre va orando, va a los cultos, lee la palabra, lee los mensajes y allí va, poquito a poco, paso a paso, Dios va formando y forjando el carácter cristiano en ese hermano. Y así es igual con las hermanas. Cada uno ocupa su lugar en el cuerpo. Dios comienza a formarlos. Pero ¿qué pasa? Ellos requieren el respaldo en oración. Es una labor muy delicada delante del Señor. Y por eso usted, hermano, que tiene su pastor, ore por él, ore mucho por él. Ore por los hermanos que predican para que Dios los ayude, para que el Señor los guarde, para que el Señor los bendiga, para que el Señor les dé inspiración, para que ellos sean instrumentos del Espíritu Santo, para que la palabra llegue al pueblo y el pueblo reciba la palabra que ellos necesitan escuchar. Porque hay hombres que se paran detrás de un púlpito es para traer su propia simiente, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y cuánta falta le hace a ese hombre que Dios haga algo profundo en él y que él pueda dejar de sembrar su propia simiente y sembrar la palabra revelada del Señor, que va a traer edificación a la iglesia, que va a traer crecimiento a la iglesia. ¿Sabía usted que los dones espirituales es un sinónimo de maduración espiritual para el creyente? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que la iglesia que no predica los dones espirituales está atrasando el nivel de madurez de esa iglesia? Porque los dones espirituales, son herramientas espirituales. Son herramientas espirituales que no puede ser la persona quien los gobierne, no. El espíritu del hombre no, tiene que ser el espíritu de Dios. Y cuando el espíritu de Dios toma el don, ahí es donde viene la edificación, ahí es donde viene la victoria, donde el Señor habla, donde el Señor obra. Nosotros apreciamos los instrumentos de Dios, nosotros apreciamos esos hombres fieles que tomaron esos dones y predicaron y obraron esos dones para el beneficio de la iglesia, para traer a Dios a la escena. Yo una vez lo dije, hasta el sol de hoy todavía siguen saliendo testimonios de hombres y mujeres impactados por el ministerio del hermano Branham. Y también uno escucha testimonios de hermanos y hermanas impactados
por el ministerio de hombres llamados por Dios con dones extraordinarios de parte del Señor. Ahora, yo quiero que el Señor me encuentre fiel con el don que Él me da y con el ministerio que Él me da. Yo quiero que Él me encuentre fiel, que yo sea de confianza del Señor. Que el Señor no encuentre en mis labios palabras de mi propia simiente, de mi propia idea, que desvíen al pueblo del propósito principal. Dios tenga misericordia de mí. Por eso es una preocupación cuando uno habla de estos temas, porque es una responsabilidad. Uno sabe que estos temas, sobre todo lo de los dones, no es popular, sobre todo a nivel del movimiento del así llamado mensaje de la hora, porque se ha impuesto una visión intelectual del mensaje, y eso es un error. El mensaje no es para ser asociado de una manera intelectual, no es el conocer el mensaje, es el recibir el fruto del mensaje y ser también un instrumento para que ese mensaje se haga uno en el hombre y que ser también participantes del beneficio de ese don para hombres y mujeres. Cuando un don espiritual funciona correctamente, trae a Dios a la escena. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando un don espiritual funciona correctamente en las manos del Espíritu Santo, trae a Dios a la escena. Y cuando se trae a Dios a la escena, eso produce un impacto en aquellos que ven y en aquellos que oyen. Porque saben que no es un Dios histórico, es un Dios real, es un Dios vivo. ¿Sabían que eso fue lo que me convenció a mí cuando yo leí el libro Un hombre enviado de Dios? Yo no sabía quién era William Branham, pero cuando leí los milagros, lo primero que dije, no, Jesucristo no es del pasado, Jesucristo es de ahorita. Es más, fíjense la ignorancia. Yo pensaba al leer que el hermano Branham estaba vivo, estaba todavía aquí en la tierra. Yo dije, no, Jesucristo está aquí obrando todavía. Yo no miré al hermano Branham, yo miré a Jesucristo. Yo entendí eso, que no, el hermano Branham no hacía eso. No son los milagros del hermano Branham. No es el ministerio del hermano Branham, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el hermano Branham. Y eso es lo que yo quiero que suceda en mi caso, que no sea yo, sino el Señor Jesucristo quien predique, quien hable, quien enseñe. Y así tiene que ser con cada ministerio y con cada don espiritual. Es un paso hacia la madurez. ¿Y qué se refiere? No es solamente manifestarlos, sino manifestarlos con humildad y fidelidad a Dios para que el Espíritu Santo se manifieste. Yo deseo ver a Dios en la escena manifestando su palabra, su poder y la vida. Yo quiero ver almas convertidas a Cristo, almas que reciban el Espíritu Santo, pero también quiero ver el poder de Jesucristo, porque eso es lo que hace, que el hombre y la mujer cuando vean eso diga, Dios está en medio de ustedes. Y esa persona, al estar Dios allí, les aseguro que si entran en conciencia y la revelación viene a ellos, si son de Dios, van a tomar decisiones. Porque no van a ver a alguien solo con la intelectualidad y el conocimiento del mensaje. No. Van a ver a Jesucristo en ese hombre. En la humildad y en la sencillez pueden ver a Jesucristo en esa hermana, en su vida vivida. Pueden ver a esa hermana manifestando un don en fidelidad. Eso yo lo comentaba con un grupo de hermanos ayer. Y yo les decía, las hermanas también predican, pero el púlpito de ellas es su vida, porque es muy difícil que alguien diferencie a un hombre como creyente, si hay aspectos que lo puedan identificar,
pero a la mujer es más fácil identificarla como creyente por su porte santo, por su vestimenta, eso se nota más en una hermana. Y le aseguro que, aunque también eso se aplica a un hombre, pero cuando es una hermana, eso es una predicación en su sola presencia. Mujeres que ven a una hermana bien vestida, con su cabello largo, sin pintura, sin hacer las cosas del mundo, sin vestirse como el mundo. Eso produce un impacto en ellas. Ellas están predicando la verdad con su vida. Ese es el púlpito de las mujeres. Ahora, al ellas ser fieles allí, están dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se glorifica y habla a las conciencias de los hombres y las mujeres que lo observan. Te das cuenta que sí se puede. Te das cuenta que esa hermana pues, está viviendo para Cristo. Y cuando hablan con ella, porque hay algunos que buscan conversar con ella y ven que lo que habla son palabras sazonadas con sal, con la inspiración de Dios, con el amor de Dios, esas personas dicen, Dios está en esa hermana, hay un respeto, aún del mundano más entregado al pecado, cuando ve la manifestación de Dios en un hombre, en una mujer, hay un respeto, es una predicación, ¿se dan cuenta? Y Dios va llevando a los hombres a una madurez espiritual, y la madurez es rendirse, morir para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestras familias y de si tiene un ministerio, de los ministerios, y si tiene un don, que todos tienen un don, sea el Espíritu el que ministre ese don. No es el hombre ministrando, no es el hombre ministrando un don, es el Espíritu Santo. Y yo considero que es la antesala de la palabra hablada. Si un hombre o una mujer no es fiel con un don espiritual, menos lo será con la palabra hablada. Ojo, la palabra hablada es más allá de los dones. Entiendan eso. Si un hombre y una mujer no son fieles con los dones y los ministerios que reciben, porque todos sin excepción, somos probados. Nuestra fe es probada. Todos sin excepción, si usted tomó decisión por Cristo, su fe es probada. Tiene que ser así, porque es la evolución natural, porque Dios quiere llevarnos a un crecimiento espiritual, a que cada día seamos más como Cristo. Todos, hombres y mujeres, Dios prueba nuestra fe para que manifestemos a nuestro Señor Jesucristo, cada uno en su lugar y cada uno con lo que el Señor le dio. Y si somos fieles, Dios nos confía más. Dios tiene confianza. Este es un asunto de confianza, hermano. Dios está evaluando su actitud, su comportamiento, sus palabras, sus acciones, lo profundo de su corazón. Él lo está viendo. Él está viendo con qué intención hace usted las cosas y dice usted las cosas. Porque Dios quiere confiar algo superior, hermano. La tercera etapa es la adopción del hombre y la mujer a esa posición igual que nuestro Señor Jesucristo. Entienda, somos hijos, pero estamos siendo formados. Somos hijos, pero estamos siendo formados. Y Dios va a ver, vamos a ver cómo se porta él con una bicicleta. Si se porta bien con una bicicleta,
se va a portar bien con una moto. Si se porta bien con una moto, se va a portar bien con un automóvil. ¿Se dan cuenta? Pero si se porta mal con una bicicleta, vive chocando y cayéndose, más rápido se va a caer de una moto y pudiera hacerle daño a otra vida. Y si uno ve en una moto y lo vive como la moda esa de ahorita, las piruetas, entonces muy difícil que se le confíe un vehículo bajo una visión de responsabilidad a un hombre así. Porque el manejar una moto, una moto más que nada, aunque también bicicleta, una moto o un automóvil, usted si no lo sabe manejar bien, usted pudiera atropellar a alguien. ¿Se dan cuenta? Es una responsabilidad. Así es el entrenamiento que Dios lleva al hombre, al creyente, sin excepción. Dios está viendo no es lo que usted hace, sino si usted lo hace en temor de Dios y en amor de Dios, bajo la guianza del Espíritu, bajo qué inspiración lo hace, si lo hace usted o lo hace el Espíritu de Dios. Dios está evaluando eso. Si un hombre o una mujer hoy no le dan libertad al Espíritu de Dios para que obre y hable, ¿cómo le va a dar libertad al Señor en la adopción en la tercera etapa? ¿Acaso no lo ven? Es muy claro, es muy sencillo. Dios está formando un carácter hoy para Dios confiar la gran responsabilidad espiritual que Dios le va a confiar al hombre y a la mujer. Los dones son herramientas, pero la adopción es Cristo directamente. Hermano, Dios nos ayude a todos a que todo sentimiento egoísta, todo pensamiento humano, visión humana, denominacional, carnal, sea quitada de nosotros, para que el Espíritu pueda obrar con libertad. Dios quiere tener confianza en usted ahorita. Esa semilla de la palabra tiene que dar un fruto. Tiene que dar el fruto de Dios. Pero para fundamentar lo que hemos comenzado a decir en esta hora, les invito a leer en Juan el capítulo 12, desde el versículo 20 en adelante. Pero con su permiso voy a tomar un poquito de agua. La semilla de Dios sembrada tiene que tener un fruto. Y cuando yo hablo de sembrada, es cuando usted toma decisión por Cristo. Tiene que tener un fruto. Y sabemos, por lo que el Señor ya nos ha estado diciendo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Esa semilla tiene que dar el fruto del Espíritu Santo. Si no, es un campo que no tiene fruto. Tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. Esa palabra que hemos estado recibiendo nosotros desde el año 1965, con la revelación del mensaje, tiene que producir el Espíritu Santo en los corazones como comienzo. Y después Dios va a tomar ese fruto para su gloria y honra. Va a empezar a confiar más en usted. Usted tiene que nacer para que después Dios comience a moldear su carácter. Mi carácter. Dios quiere confiar en nosotros. Por eso es tan importante. Yo veo este tema muy, muy especial, porque cuántas confesiones uno ha escuchado a través de los años, que el solo haber creído el mensaje lo hace un hermano de la novia. Qué equivocados estaban a la luz de la Escritura. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que ese mensaje, esa palabra que recibió nuestro Señor Jesucristo, tiene que nacer en usted.
Y el fruto es el Espíritu Santo. Es el sello de que usted creyó la palabra. Fíjense, Juan capítulo 12, versículo 20, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ajá, aquí está. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, los griegos, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Una unión. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a leer hasta aquí. Estaremos tocando distintos puntos de la Escritura y de esta misma Escritura para el tema que es la continuación de lo que el Señor nos ha estado dando con relación a la semilla de Dios sembrada debe tener su fruto. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Señor, al estar aquí queremos que tu Espíritu Santo nos hable a todos, que el Espíritu Santo siembre la revelación en los corazones de hombres y mujeres, Señor. Queremos que puedan haber nacimientos, milagros, caracteres en crecimiento, formándose, madurez espiritual en Cristo. Todo eso viene con la semilla sembrada en la tierra, pero el primer fruto es el sello de la fe. Señor, sé con nosotros en esta hora, que tú puedas hablarnos a todos nosotros, trayéndonos la palabra que trae edificación, que trae corrección si fuera necesario y que trae luz para el camino que todos debemos caminar, las decisiones que tenemos que tomar cada vez para la gloria de tu nombre. Háblanos en esta hora, sana a todos los que están enfermos, que están escuchando, y que toda alma que está atada al error sea libertada en esta hora y que pueda entender y recibir la revelación del Espíritu Santo. Señor, sé con nosotros en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, tú lo acabas de prometer en esta escritura. Señor, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Señor, aquí estás tú hablando. Señor, aquí estás tú confirmando tu palabra en medio de tus hijos. Te damos la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense este maravilloso tema con relación a la semilla de Dios que tiene que ser sembrada. Cuando el mensaje de la hora llegó, por lo menos aquí en Venezuela, en el año 1965, es una semilla que fue sembrada en muchos corazones. Ha habido mucho fruto, muchos hombres y mujeres han nacido de nuevo. Ha habido el fruto, el crecimiento. La obra de Dios ha crecido de una manera impresionante y por eso le damos gloria al Señor, porque han habido campos fértiles que abrieron su corazón al Espíritu Santo y permitieron que el Espíritu Santo sembrara la semilla de la palabra y perseveraron, se mantuvieron peleando la batalla de la fe contra los pájaros, contra la incredulidad, contra los coquitos, contra toda cosa que pudiera estorbar para que el Espíritu Santo pueda dar el fruto en el corazón del hombre. Cuando usted toma decisión, tiene que haber un fruto. Recuerde eso.
grábeselo en su corazón. Cuando usted toma decisión por Cristo, tiene esa decisión de aceptar al Señor. No se puede quedar como semilla sin fruto, lo que acabamos de leer. Tiene que tener un fruto. La semilla tiene que ser sembrada y muere. O sea, entra en la tierra y se fusiona y empieza a brotar. La vida que está en esa semilla empieza a brotar. Hay una vida cuando usted acepta al Señor, pero que necesita el campo fértil para poder salir y dar el fruto. ¿Se dan cuenta? Cuando usted toma decisión por Cristo, usted siembra una semilla en la tierra de su corazón. Pero hay algunos que las han sembrado en los laterales o no han limpiado su campo. No se preocuparon por limpiar su campo y por eso muchas semillas están en las iglesias, pero no tienen el Espíritu Santo. Son matas, son maticas, son árboles, pero sin fruto. Árboles sin fruto. Ojo, están en la iglesia, pero son árboles sin fruto. No tienen simiente de vida. No han producido la simiente de Dios. No tienen el Espíritu Santo, que es el que produce la vida eterna en el corazón. Ahora, cuando estos griegos manifestaron que querían conocer al Señor Jesús, ahora ellos querían conocer a un hombre famoso en Israel, a un maestro. Ellos sabían de los milagros del Señor Jesús. Ellos sabían las predicaciones del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús, aunque todo el sistema religioso de Israel había vetado al Señor Jesús, le había prohibido a su gente que fuera a las predicaciones del Señor Jesús. Aún así, había un impacto en Israel, porque el ministerio del Señor Jesús fue buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo Israel sabía quién era el maestro Jesús. Y esos griegos que vivían en Grecia, que eran, cuando se los llama griegos, eran judíos, pero que vivían en Grecia y venían a la fiesta. Habían oído la fama de Jesús y le dicen a Felipe, como sabían que era un discípulo, ¿por qué no me presentas al gran maestro para tomarme un selfie y decir, estuve con el gran maestro Jesús? O que me firme un autógrafo y decir, yo compartí con el gran maestro Jesús. Nosotros hablamos, yo lo conocí. Ellos querían conocer a una celebridad. Y claro, los discípulos no vieron humanamente algo malo en eso. Ellos simplemente le transmitieron el deseo de esos judíos griegos que querían conocerlo a él en persona y a lo mejor lo querían invitar a una cena. Usted es un hombre importante, hasta en Grecia ha llegado su fama de un siervo de Cristo, de que el gran Jehová se ha manifestado en usted. La gloria de Jehová se ha manifestado en Israel con su ministerio. Es un hombre de Dios, como le dijo aquel hombre Nicodemo. Sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él. Todo Israel lo sabía. Pero el Señor, al oír esas palabras, dice algo que pudiera parecer distinto a lo que los discípulos le habían manifestado al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba viendo más allá de eso. El Señor sabía cuál era la intención de esos judíos. Y Él no quería que ellos lo conocieran como un hombre famoso o como un gran maestro, sino como el Mesías, el Redentor. Y por eso
Él responde recordando el propósito por el cual él estaba allí en la tierra. Les dice, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. El propósito por el cual estaba aquí en la tierra, no para ganar fama para él. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a sembrar esa semilla que tenía que morir para que pudiéramos nosotros recibir vida. Esa semilla tenía que morir para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Se recuerdan el tema acerca de la redención? Él era el pariente redentor, por eso él de una vez identifica y dice, la hora viene en que el hijo de Adán, o sea, yo, el pariente redentor, el que nació por la palabra hablada, tengo que cumplir la labor por la cual estoy aquí en la tierra, que es redimirlos a ustedes, comprarlos. Y para eso, el precio que se estableció fue sangre, y la sangre tiene que ser derramada. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús estaba claro. No hemos visto eso a través de los años. Hombres que Dios llama con dones extraordinarios y ante la avalancha de dinero, de fama, de halagos, sucumben y crean una imagen para ellos, para su ministerio, mi ministerio, para que reconozcan que yo soy el gran hombre, que si no fuera por mí esto no sucediera. Yo soy el que va a traer la bendición. Crearon denominaciones. ¿Se acuerdan lo que el Espíritu habló la última vez? Hombres que tomaron el ejemplo del hermano Branham, pero para crear su propia visión de la palabra. Utilizaron los dones para crear su propia visión, no la visión de Dios, no la voluntad de Dios. Los dones y los ministerios no es para traer gloria al hombre, es para traer la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es para manifestar su voluntad, para que Cristo sea el que reciba la gloria, la honra y la alabanza. Es nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él nos llama, porque recuerden que es el ministerio del Señor Jesucristo. No se les olvide. Cuando ustedes vean a un don y a un ministerio que no apunte a manifestar a Dios, hay una falla allí. La vida de Dios no está circulando con la libertad que debería. ¿Se dan cuenta? Y el Señor estaba claro de cuál era su labor. Y por eso Él dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Si esa semilla de la salvación que usted recibió cuando usted se arrepintió no tiene fruto, esa semilla quedará sola. Será una semilla infructuosa. Esa decisión tiene que tener un fruto. Por eso en Hechos 2:38 los pasos son claros. Arrepentidos, reciba la semilla, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Limpieza, preparación del terreno, lluvia temprana. Tipifica también enseñanza, porque ese terreno tiene que ser ablandado para sacar toda basura, porque hay un fruto que tiene que manifestarse. Se sembró una semilla. Tiene que preocuparse, hermano, porque esa semilla, cuando se siembra, va a morir en la tierra, porque hay una vida que va a brotar, la nueva vida. Hermano, cuando se habla de nacer de nuevo, eso es el resultado de la decisión, escuchen, la decisión que usted tomó cuando se arrepintió. Eso lo tiene que sembrar en la semilla, en el terreno de su corazón, para que muera y brote el nuevo nacimiento, la nueva vida en usted. Esa palabra
tiene que morir, tiene que dar el fruto de Dios, tiene que encontrar el campo fértil para que ahora ya no sea su vida, sino la vida de Cristo. Y eso ahora, esa vida, poco a poco, esa es otra cosa. Escuchen muy claramente lo que les voy a decir, para que el Espíritu Santo pueda revelarle eso a usted y que puedan entender las cosas, porque lo natural tipifica lo espiritual. Cuando usted siembra la semilla, esa vida tiene que nacer. Cuando usted toma decisión por Cristo, tiene que tener un fin. No es solamente que usted diga, yo acepté al Señor Jesucristo. Esa es la parte de sembrar la semilla en el corazón. Eso es importante. Decidió sembrar la semilla de la palabra en su corazón. Pero eso trae una responsabilidad, la revelación de que usted era un pecador, de que éramos pecadores. Y eso, aunque el Señor nos perdone nuestros pecados pasados, tenemos que ahora actuar en consecuencia a esa revelación de esa atmósfera de vida, porque recuerde, ahí voy a tomar el tipo de lo que es una realidad espiritual que enseñó el hermano Branham, la vida que va a entrar en el niño que está en el vientre de la madre empieza a rodear al niño. Así el Espíritu Santo empieza a rodearnos, a revelarnos, a guiarnos. Aquí hay unas piedras, aquí hay esto, aquí hay maticas que tienen que ser desarraigadas porque si no van a obstaculizar el crecimiento de la semilla de Dios que acabas de sembrar. No permitas que ese obstáculo esté allí porque va a estorbar. Esas piedras, esos espinos, ese descuido espiritual al sembrarla a un lado del camino, eso te va a traer problemas porque después vas a ser vulnerable a los pájaros que van a querer robarte la revelación. Hazlo bien, siémbralo en el terreno del corazón, pero comienza a tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo comienza a hacer eso. Pero ahora hay una vida que tiene que nacer. Esa semilla que usted sembró tiene que morir en su corazón para que brote la vida de Cristo, el Espíritu Santo. Nació el niño. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora hay una nueva vida en su corazón, el Espíritu Santo, hermano. Esa vida que lo estaba rodeando a usted también. Ahora entró en su corazón, así como entra la vida del niño en el corazón de ese niño. Así va a entrar en su corazón ahora. La vida de Cristo está en usted y en mí. Pero ojo, usted nació, pero escuche, y eso lo puede saber usted, hermano y hermana, que es padre. Ahora ese carácter debe ser formado. ¿Y qué significa eso? Para que Dios pueda confiar en ese hombre o en esa mujer, debe ser guiado por el Espíritu Santo para que ahora comience a dar más fruto y más fruto. Porque da fruto, pero como dice la Escritura, Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. Hermano, y se convierta en un árbol frondoso, lleno de simiente, de sombra, va a producir muchas cosas. Hay árboles que uno consigue fruto, pero también consigue descanso. Y también las aves hacen nidos y muchos animales. Cualquier persona que trabaja con eso, que ha estudiado eso, le puede explicar cuántas vidas dependen de un árbol. No es solamente que dé un fruto, sino que va a producir muchas bendiciones alrededor.
¿Cuántas bendiciones no va a producir el Señor a través de usted en su familia, en su comunidad, en su país? Por eso necesitamos que el Espíritu Santo comience a moldear el carácter de nuestras vidas, porque hay una vida que está creciendo. Recuerden que todo nacimiento es un desorden. Hay cosas que usted no va a saber, pero ahora hay una vida que lo va a guiar. Dios va a formar esa obediencia. Dios va a empezar poquito a poco a confiar en nosotros. Hermano, Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe qué es lo que usted, hermano y hermana, necesitan. Dios sabe qué es lo que yo necesito. Y Dios comienza a trabajar en ese hombre, en esa mujer. Pero esa semilla tiene que morir. Fíjense, el Señor hablaba de Él mismo. Él decía, yo necesito morir para ahora nacer. Hermano, de cierto, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Y no solamente que resucitó en el mismo cuerpo, sino que Él va a resucitar en usted, en mí y en todo aquel que tome decisión por Cristo y persevere hasta que la vida dé el fruto, que esa semilla de la palabra dé el fruto. Recuerden, esa semilla tiene que dar un fruto. Él dio el ejemplo. Si esa vida no hubiera muerto, entonces, ¿cómo ahora podríamos decir, yo soy salvo si nadie pagó el precio? Dios me perdonó si nadie murió por mí. Yo voy para el cielo. ¿Cómo si eso está cerrado? No entra ningún pecador. Él tenía que morir y pagar el precio. Y el resucitar es porque Él dio su vida. Él no murió porque era un pecador. Él llevó mi pecado, pero Él no murió porque era un pecador. Él no podía morir. Hermano, Él dio su vida y la dio y la volvió a tomar. Cuando pagó el precio, la volvió a tomar. Volvió a resucitar porque la muerte y el pecado no tienen, ni tuvo, ni tiene potestad sobre el Señor Jesús. Y esa potestad ahora Él se la da a la iglesia. Cuando usted acepta el sacrificio y acepta la recompra del Señor Jesús, la redención, ahora usted se arrepiente y siembra esa semilla de arrepentimiento, de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. No la guarde en su mente. Su mente es un canal para que el Espíritu pueda obrar en usted, pero no es la tierra fértil. La mente no. La mente trabaja para el Espíritu Santo. Porque Dios comienza a limpiar los canales del Espíritu para que el Espíritu pueda perfectamente obrar en esos canales, para tener la mente de Cristo. Dios va formando nuestra manera de pensar. Recuerde que hemos nacido y ahora Dios nos empieza a formar. Hay algunos que tuvieron una vida de pecado pervertida y en el mundo todo lo pensaban o lo maquinaban con malicia. Su mente era maliciosa. ¿Qué hace el Señor? Comienza a limpiar esa mente para que pueda tener la mente de Cristo. O sea, piense como Cristo. Haga y al poder leer la palabra, le abre la puerta a la revelación del Espíritu Santo para que baje a través de los canales y llegue al corazón.
¿Se dan cuenta? El Señor estaba claro que no es solamente tener el conocimiento de la palabra. No es decir, yo soy judío de nacimiento. Eso no le iba a servir a Israel. No es decir, yo nací en la iglesia. Eso es un privilegio que usted haya sido criado y educado en la iglesia, en la verdad de la palabra, pero eso no lo hace usted un cristiano. Yo creo el mensaje de la hora privilegiado de que el Señor le haya dado la revelación de la palabra, pero eso no lo hace usted cristiano. Eso tiene que dar el fruto. ¿De qué me sirve una semilla aquí en la mano sin que dé fruto? Yo necesito sembrarla para yo cosechar el fruto de esa semilla, para que yo pueda alimentarme con esa semilla. ¿Qué hizo el hermano Branham? Dejó alimento, dejó semillas almacenadas, que cuando la creemos y la guardamos en el corazón, produce fruto. Hermano, una palabra que usted tome, eso lo dice el hermano Branham, con la actitud mental correcta, trae a Dios a la escena. Usted siembra una expresión del hermano Branham inspirada y la siembra en el corazón al ser inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. Eso produce el fruto de Dios. Uno de sus siervos que hable una palabra inspirada por el Espíritu Santo y usted lo toma y lo siembra en su corazón, eso produce el fruto de Dios. Hermano, Hattie Ray, cuando escuchó al hermano Branham, tomó esa palabra y la sembró en su corazón y dijo, eso es la verdad. ¿Se dan cuenta? Ella asumió la actitud correcta. Ella dijo lo correcto, lo creyó y lo confesó, hermano, y produjo el fruto. Y esa semilla, para que pueda, al ser sembrada, produzca el fruto del Espíritu Santo con sus 9 sabores. Hermano, el fruto del Espíritu Santo con sus 9 sabores. ¿Sabía usted eso? Eso el Espíritu lo habló la semana pasada. Ahora, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es una decisión que usted tiene que tomar. Si usted decide que su propia vida de pecado, su manera de ser es mejor, entonces la va a perder porque no ha sido redimida. Usted no ha aceptado la redención. Cuando no hay Espíritu Santo en el corazón de un hombre o una mujer, la aprobación de Dios no se ha producido. Porque tiene el Espíritu Santo, entre muchos tipos, es un sello de aprobación. Que Dios dice, él y ella creen. Y Dios da el Espíritu Santo es a los que le creen. ¿Se dan cuenta? Pero si usted solo toma la semilla para guardarla en su mente y la utiliza solo como conocimiento y para debatir y para decir que conoce mucho de la Biblia y del mensaje, no va a dar fruto porque no tiene el Espíritu Santo. Hay personas que han acumulado las semillas en su mente, pero no las siembra. Es un silo, es un granero en donde solo se guarda grano, pero no se siembra. Fíjense, Dios quiere que nosotros seamos árboles que produzcan fruto. Árboles de Dios que produzcan la simiente de Dios, el fruto de Dios, el fruto de la resurrección de Cristo. Pero esa semilla tiene que morir en el terreno de nuestro corazón. Tiene que usted negarse a usted mismo.
Usted tiene que ceder su derecho. Usted tiene el derecho de vivir su propia vida. Eso lo sabemos. Pero si usted aborrece su vida en este mundo, va a tener el fruto del Espíritu Santo. Esa semilla va a encontrar tierra fértil. Porque o es usted o es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Dios dejó la decisión a usted porque usted es el dueño del terreno. Hermano, libre albedrío. Dios pudiera obligarlo a usted, pero Dios le invita. Dios le dice, si tú quieres sembrar tu propia simiente denominacional, tu propia simiente personal, a la larga será un fruto que se va a perder. Es cizaña, es un árbol que va a ser desarraigado y cortado. No va a quedar ni raíz ni rama. Todo lo que usted construya y siembre aquí en la tierra, que no sea nuestro Señor Jesucristo, se va a perder, va a ser quemado, destruido, desarraigado. No se engañe. Usted que tiene planes aquí en la tierra, eso no será para gloria de Dios si no lo hace para nuestro Señor Jesucristo, si no pone a nuestro Señor Jesucristo de primero. Él tiene que estar de primero para que el fruto pueda dar para Dios. Fíjense, si usted ama su vida, o sea, sus propias decisiones, su propia voluntad, su propia doctrina, su propia manera de hacer las cosas, la perderá. Dios no da vueltas. Recuerden lo que dice la Escritura. Toda obra será probada por el fuego de la prueba de Dios. Todo hombre y mujer son probados. No se engañe. Dios va a ver el fundamento, qué clase de siembra. Si no es de Dios, todo lo que usted sembró se va a perder. No hay fruto de Dios. Dios no va a poder recoger nada de allí. ¿Se dan cuenta? Y Dios termina diciendo, si alguno me sirve, sígame. Si hay alguno que ha tomado decisión por Cristo, sígalo en obediencia, en amor, en compasión. Tome a Dios en su palabra, créale, persevere en la promesa del Señor, busque a Dios. Fíjense, esta escritura de Marcos 16, muchos nada más la toman de una manera superficial. Es una escritura muy conocida. El Señor le dice, cuando le dice, y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura. Y el Señor le dice, si alguno me sirve, sígame. No dice, ve tú primero. Ojalá lo capten. Si alguno me sirve, sígame. O sea, el Señor Jesucristo va adelante y nosotros vamos atrás, viendo hacia dónde va el Señor Jesucristo. Hermano, si usted aborrece su vida y quiere que la vida de Cristo nazca en usted y decide servirle al Señor, entonces sígalo. El que sigue está detrás. El que sigue no está delante. El que sigue está atrás, siguiendo las pisadas del maestro. Cuando el maestro va por aquí, los que lo siguen cruzan hacia donde va el maestro. Fíjese, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es importante que sepan esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué significa eso?
El que creyere y tuviere el bautismo del Espíritu Santo será salvo. Muchos creen que es el bautismo en agua. Están equivocados. El que creyere y tuviere fruto, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No hubo fruto, no hubo redención, no hubo compra. Fíjense, ese es el significado de esa escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. El fruto, los dones comienzan a activarse siguiendo al Señor. ¿Se dan cuenta? Las señales siguen. Las señales siguen al creyente y el creyente sigue al Señor. Ese es el orden. El creyente sigue al Señor Jesús y las señales siguen al creyente. La consecuencia de que ese hombre y esa mujer están siguiendo al Señor. ¿Por qué? Y si alguno me sirve, sígame. No se vaya a adelantar. No se adelante a Dios. No haga su propia obra. Y donde yo estuviere, si yo me paro en un lugar, allí también estará mi servidor. Allí se va a parar. Si el Señor no lo mueve, Él no se mueve. Si el Señor se queda en un lugar, Él se queda en ese lugar. La voluntad perfecta del Señor. Fíjense, eso produce el nacimiento de la vida de Cristo. Ahora Él ya no se guía. Él aborreció su vida. Si Él ama su vida, Él va a seguir su propio camino. Pero como aborrece ahora su propia vida, para que la vida de Cristo se manifieste en Él, ahora Él va a seguir en las pisadas del Maestro. El Maestro cruza por aquí, Él cruza por allí también. Va a ser como Eliseo. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Hermano, el Señor se detiene, Él se detiene. El Señor predica, Él predica. El Señor se calla, Él calla. El Señor hace una obra, Él hace esa obra. Somos servidores, seguidores. Nosotros no le marcamos el ritmo al Señor. Él nos guía. Este es su ministerio. Es su obra, no la obra de ningún hombre. Si la semilla fue sembrada en su corazón, ella va a dar un fruto. El fruto de Dios, hermano. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermano, Dios va a honrar a los que le honran. Él me sirve. Él es mi siervo. Ella es mi sierva. Hace mi voluntad, no su propia voluntad. Ella habla lo que yo le inspiro y lo hace en el orden correcto. ¿Se dan cuenta? Hermano, lo hacen en el orden correcto. Que el Señor Jesucristo le pueda revelar eso a usted, porque esa es una consecuencia de la vida de Dios que viene a usted y que nace, no que se queda almacenada en su mente. No, ahora usted es un servidor y un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que la vida de Dios pueda tener un fruto en su corazón. Si el fruto no muere, no hay fruto, no hay vida que brote. Una semilla sembrada es una semilla que murió para que la vida que estaba allí brotara. Recuerden, si no muere esa semilla en el corazón es porque no hay Espíritu Santo. No hay vida, no ha nacido, queda solo la semilla.
Han descubierto semillas en cámaras secretas en esos lugares de Egipto, en donde se conservó en ciertos lugares, en algunas tumbas que enterraban a algunos faraones con semillas. Y después de miles de años, era sembrada la semilla y brotó y dio fruto. ¿Cuántas semillas no tiene usted acumuladas en la mente y no ha decidido sembrarlas en su corazón? Tiene mucho conocimiento, tiene mucha sabiduría humana, pero todavía ama su propia vida y no quiere que otra vida lo gobierne y le diga, es por aquí. Hermano, no quieren que otro los gobierne. Están en la iglesia, pero ellos marcan su propia vida. Es a mi manera. Que Dios tenga misericordia de esos hermanos y hermanas que quieren vivir su propia vida teniendo almacenada esa semilla. Pero ojo, este ejemplo que les acabo de dar demuestra que el día en que ustedes se arrepientan de corazón, que nosotros esas semillas, esas palabras de Dios que usted y yo sabemos que debemos sembrar en nuestras vidas, decidamos sembrarlas, veremos el fruto. Solo Dios está esperando que usted la crea, la siembra en el corazón, la crea y brotará vida eterna, gloria de Dios, vida de Dios. Hermano, veremos a Dios en la escena. Que estas palabras puedan ayudarnos a todos. Recuerden, de nada va a tener que usted tenga la biblioteca llena de folletos o con la voz original del hermano Branham. Eso no le va a servir de nada. Dios va a ver el fruto. Dios, cuando cosecha, espera un fruto. No importa la persona que sea, Dios está esperando el fruto, esperando que la persona tome esa semilla, se arrepienta de corazón y la siembre para que ahora brote la vida de Dios. Es la hora de la cosecha. Es la hora en que el Señor viene a buscar su fruto. Tomemos decisiones por el Señor. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta hermosa semilla de la palabra, pero tú esperas que nosotros la sembremos y que la reguemos y limpiemos la tierra para que dé fruto. Tú estás esperando el fruto, Señor. Señor, ¿cuántos hombres y mujeres aman su propia vida y no la aborrecen? Uno tendrá perdón, uno perderá su cosecha, pero el otro tendrá vida eterna, cosechará vida eterna. Y tú, Señor, guiarás los pasos de ese hombre y esa mujer. Yo deseo ser guiado siempre por tu Espíritu Santo. Y que así sea con cada hermano y hermana, que sea tu voluntad siempre la que tu pueblo siga en amor, bajo la guianza de tu Espíritu. Señor, esta palabra que sea sembrada en los corazones de los hombres y de los hermanos y hermanas y de las vidas que escuchan, y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú le envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, para escuchar las palabras de un sembrador de Dios que viene a traer la simiente de Dios que lo va a ayudar, las semillas, las promesas, la palabra que si usted la toma, la siembra en el campo de su corazón, empezará a dar mucho fruto para la gloria del Señor. Hermano, esté atento a la siembra que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo a través de ese servidor. Hermano, todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, la oración. El Señor, como acabamos de leer,
Si alguno me sirve, sígame. El Señor nos guió al altar. Y nosotros, el Señor está ahí en el altar y allí estaremos. Esa es la guianza del Señor. El que guía, el que tiene el timón del barco, el que guía los pasos del cristiano. La vida de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y les invitamos a que sigamos esa pisada del Señor. Están invitados de lunes a viernes a las 3. Y los domingos, mañana a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual Dios lo colocó, le dio la confianza para pastorear esta iglesia y ha estado sembrando la semilla de la palabra por todos estos años. Y aquí está el fruto. Hemos visto el fruto de Dios. El fruto y la vindicación, como dice la Escritura. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo hemos visto. Hermano, seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Todos, y tendremos también esa alabanza. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, lo que usted siembra, si usted siembra la semilla de Dios, tiene que tener un fruto. No es una opción de no tener fruto. Dios no se va a conformar que usted tenga esa semilla en frascos. No, Dios quiere que usted la siembre para que dé el fruto. Cuando usted aborrezca su vida y quiera la vida de Dios en usted, entonces usted va a sembrar esa semilla. Lo voy a repetir. El día en que usted aborrezca su propia vida y quiera la vida de Dios en su corazón, allí usted sembrará la semilla y perseverará hasta recibir el Espíritu Santo. Y eso lo convertirá en un servidor y seguidor. No alguien que va paralelo, no, alguien que va siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Que el Señor pueda revelarle eso a usted y que puedan haber decisiones de todos para que redunde para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.